Faraón, he aquí que él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Le fue dada a un hombre que tenía una grande responsabilidad, hermanos, como cada uno de nosotros tiene su responsabilidad muy particular en el lugar de donde procede, en el lugar donde está ubicado. Y aquí vemos una instrucción, hermanos, que nosotros no debemos de subestimar, de descuidar, en este caso de despreciar. Dice que la instrucción era, levántate, ¿qué dice? A mediodía, levántate como David, como cuando los reyes salen a la guerra, que se levantó tarde, dice así. Levántate de mañana y ponte delante del faraón. Hermanos, una actividad, un hábito muy hermoso que tristemente en la iglesia pues brilla por su ausencia. La mayoría no se levanta de mañana, la mayoría no está atento, no está comprendiendo que las vigilias, prácticamente el tiempo se fraccionaba en 4 vigilias, y estas vigilias obviamente tenían su espacio, su tiempo. Pero cuando vamos a las Escrituras nosotros nos damos cuenta que en la 4ª vigilia pasaron cosas muy particulares a lo largo y ancho de las Escrituras. Y vemos que prácticamente la instrucción que le da Dios a Moisés es que se levantara en la 4ª vigilia. Y que él tenía que llevar a cabo un trabajo muy particular, como el enfrentar al rey más poderoso de aquellos tiempos. Y obviamente iba a necesitar de ser asistido por la divina providencia, por la gracia de Dios, y nosotros tenemos que aprender el día de hoy esa herencia que nos deja prácticamente el Espíritu Santo plasmada en este lugar. Haz una pequeña reflexión y ponte a pensar cuántas veces el Espíritu te ha venido a despertar a la 4ª vigilia y tú le has resistido. Cuántas veces el Espíritu te ha hablado audiblemente en el corazón y te ha dado versículos, te ha dado textos y te ha mandado que te levantes, y tú tristemente no lo haces, porque el pecado de flojera es más potente que la instrucción y el temor de Dios. ¿Cuántas veces? Déjame contarte acerca de la vida de un hombre llamado Anders Foldes. Anders Foldes era un pianista habilidoso que durante los días difíciles de Hungría, este pianista habilidoso estaba prácticamente desempeñando su labor en ese país, y dice que por ese tiempo llegó uno de los pianistas más renombrados de aquellos tiempos, un alemán llamado Emily von Sauer, y este famoso pianista llegó a Hungría para practicar, para tener una entrevista muy particular con Foldes. Dice el testimonio que cuando llegó este pianista, prácticamente todo el mundo sabía que era un pupilo del gran Franz Liszt, también otro pianista renombrado y muy conocido. Dice que cuando llegó este alemán y le pidió a Foldes que tocara para él, le pidió que él de alguna manera tocara aquellas melodías, aquellas piezas difíciles de Bach, de Schumann, de Beethoven. Le dijo, tócate esta, tócate esta, tócate esta. Y ahí estaba aquel hombre tocando, tocando, tocando. Una vez que este hombre, Foldes, terminó, Von Sauer se levantó, caminó hacia él y le dio un beso en la frente. Preste atención. Y le dijo, hijo mío, cuando yo era niño, el gran pianista Liszt, dice, yo era su estudiante. Y él, cuando me tocó tomar mi primer lección, él vino y me dio un beso en la frente. Y me dijo las siguientes palabras: toma cuidado de este beso. Este beso viene de Beethoven. Cuando yo fui su alumno y al oírme tocar, él se acercó y me dio un beso en la frente. Dice, desde hace mucho tiempo he estado esperando a que alguien sea digno de esta herencia. Tómalo, valóralo, cuídalo y entiende por qué se te da. Una bendición, llamémosle así, en el ámbito musical que trascendió, que pasó de un habilidoso hombre que era exitoso en cuestión a la música, y de ahí pasó a 1, a 2, a 3, hasta la 4ª generación. Las Escrituras tienen como objetivo hacer de cada uno de nosotros un verdadero, un fiel seguidor de Jesucristo. Ese es el propósito, no ser famosos, sino más bien ser forjados a la imagen y semejanza de aquel que de alguna manera nos lavó y nos salvó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Para que podamos ver que si este Foldes estaba valorando el beso que le había dado
Sauer, y Sauer el de Bliss, y Bliss el de Beethoven, ¿cuánto más nosotros deberíamos de entender por qué Jesús prácticamente hace mucho énfasis en levantarse a orar en la cuarta vigilia? ¿Por qué lo hace? Por favor, acompáñeme al Proverbio 8:17, si es tan amable. Había que darle una lección, en este caso al faraón, y para eso estaba Moisés, pero vaya que Moisés en su persona no podía impactar al faraón. Él necesitaba ser habilitado por el poder del Espíritu de Dios, así como tú vas a enfrentar, estás enfrentando, no sabes qué cosas difíciles se vienen a tu vida y tú necesitas ser habilitado por medio de la gracia y el poder de Dios para poder enfrentar esas cosas. Capítulo 8, verso 17, leámoslo juntos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén, es la sabiduría hablando. Yo amo a los que me aman y me hallan. ¿Quiénes son los que hallan la gracia, el favor, la ayuda del Eterno? Los que temprano me buscan. Un hábito santo, una forma de ver la comunión con Cristo. No es que yo oro cuando menos trabajo me cuesta. Hermano, todos podemos orar. La gente dice, yo me la paso orando todo el día. Qué bueno, pero hay momentos donde al Señor le place llamarte a sus cámaras porque Él te quiere comunicar algo muy particular. Quizás que arregles tu casa porque ya mero te vas a ir. O quizás que vayas y le des un mensaje a tu patrón porque lo van a asesinar al otro día. O quizás prácticamente que te metas en ayuno porque de alguna manera te viene una enfermedad que si no estás entero en tu hombre interior, muy seguramente se va a desparpajar tu fe. Es muy importante. Todavía recuerdo la instrucción que le dieron a un individuo y le dijeron, mira, 4 días de ayuno. Y le dijeron, una manzana, una cucharada de miel por la mañana, a mediodía una manzana, una cucharada de miel, y por la noche una manzana, una cucharada de miel, por 4 días. No alimentos, no 2 manzanas, no cucharada y media de miel, no. Una cucharada de miel, una manzana. 3 veces al día durante 4 días. No le dijeron más. El hombre lo hacía. En cuanto pasaron 2 días, el hombre sentía que se moría, sentía que se debilitaba, tenía que ir a trabajar, tenía que hacer sus actividades. Y él decía, yo no sé por qué me dijeron esto. Y recuerdo que me lo preguntó, le dije, yo que tú serías sensato y temeroso y seguiría haciéndolo y humillándome delante de Dios, porque algo te quieren enseñar. No mucho tiempo después, una situación muy particular le vino y el diablo arremetió contra su vida al grado que lo tacleó, lo derribó. Y el hombre no comprendió por qué causa había que estar siendo asistido a la cuarta vigilia, porque el Dios del cielo quería guardarlo. ¿Recuerdan las palabras que le dijo Jesús a Pedro? Simón, Simón, Satanás te ha pedido. ¿Para qué? ¿Para jugar contigo un rato? No, para zarandearte como trigo. Mas yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Pedimos, Señor amado, tu favor, tu asistencia, que puedas habilitar nuestros oídos espirituales en esta hora. Tenemos grande necesidad de ti, Señor. Quisiéramos recibir esa herencia, Señor amado, que nuestros ancestros practicaron, Señor amado, con persistencia, con fidelidad, Señor, y por medio de las cuales pudieron entregar un buen reporte. En el nombre de Jesús, ayúdanos por amor a tu nombre, Señor. Amén. Gracias. Antes de afligir al faraón con una cuarta plaga, en este caso la plaga de las moscas, Moisés recibió una instrucción y la instrucción fue que se levantara muy de mañana, que viniera a las aguas muy de mañana al río, que ahí se iba a encontrar al faraón. Quiero decirles, hermanos, que Cristo está tratando de decirnos que si nosotros vamos a hacer grandes cosas para Dios, si nuestra generación ha de conocer a Jesucristo, el Redentor, entonces nosotros tendremos que tener ese santo hábito de pararnos por la mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros tendríamos que hacer ese hábito de oír la voz de Dios. Así como Samuel la escuchaba y de repente Samuel, Samuel, y decía, habla Señor, porque tu siervo oye. Amén. Entonces es muy importante. Vemos a un faraón. ¿A qué hora se paraba Faraón para ir al río? ¿Lo fue a despertar Moisés a las 12? Párate porque te voy a encontrar por la mañana. No, el faraón místicamente se paraba por la mañana, yo no sé.
Es como aquellos que se toman un vaso de agua y dicen que les ayuda a reducir de peso. Yo no sé si sea cierto o no. Es como aquellos que toman agua de berenjena y están tome y tome porque les ayuda a rebajar el peso. Yo no lo sé. Una cosa sí sé, que el faraón tenía ese hábito muy particular. ¿Por qué? No lo sé. Pero ese faraón avergüenza a muchos que son unos flojos para pararse por la mañana para poder orar. Ese iba al río. Ese iba prácticamente a meditar, de alguna manera, no sé, a inspirarse. Y como era presidido por demonios, es seguro que por ahí venía la inspiración para cómo trazar las pirámides. Es seguro que a lo mejor así fueron estas cosas. Entonces es muy importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con dormir de más. Tenemos que tener mucho cuidado con hibernar, ¿sí? Hay algunos que tristemente tienen que jalarlos con todo y cobijas y tirarlos para que se puedan parar. Es muy triste, pero solo habla de una falta de hábito, de una falta de disciplina, de una falta de conocimiento. No han entrado a ese mundo espiritual, por eso no saben muchas cosas que Dios quiere enseñarles. Esta plaga de moscas iba a venir y obviamente Dios iba a hacer una gran división. Imagínate nada más, dice, haré una división entre mi pueblo y el pueblo pagano. Y ellos sabrán que yo soy Dios. Era un milagro, hermanos. ¿Cómo puedes evitar que de la columna para acá no haya moscas y de la columna para allá haya moscas? Yo te pregunto, ¿cómo? Se necesita un verdadero milagro. Era el honor de Dios el que estaba en juego. Entonces tenemos que entender, no iba a enfrentar a cualquier hombre, era al faraón. Y quiero recordarte que el faraón era un ser soberbio, era un ser endurecido, enterquecido, era un hombre que le costaba trabajo humillarse y obviamente había que darle una lección, pero Dios había escogido a un hombre llamado Moisés, el cual decía que era tartamudo. Isaías capítulo 7, verso 18, por favor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice así, Isaías capítulo 7, verso 18. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, dice la Escritura. El Señor iba a traer su enjambre, su ejército, para darle una lección. Pero hermanos, esas noticias solo se oyen en el momento que Dios te llama a estar con Él en lo secreto. Esa es una realidad. Lucas capítulo 2, verso 8, vamos rápidamente a Lucas. Mucha gente se regresa decepcionada, mucha gente dice, no sirve, no se puede, es mejor el quinto y el séptimo paso. No, amigo, no probaste nada, eso es la verdad. No pagaste el precio, hay que pagar un precio para poder experimentar lo sobrenatural. Capítulo 2, verso 8, dice así, había pastores en la misma región, ¿qué dice? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Tenemos que entender que velar tenía que entenderse como estaban despiertos toda la noche, estaban vigilantes, estaban atentos, estaban con los ojos abiertos, estaban abriendo su oído, algo tenía que suceder y ellos estaban prácticamente como santos vigilantes. Dice el capítulo, por favor, 2:25, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él, verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios, del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y viene la bendición, capítulo 2, verso 38, dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hablamos de dos individuos, dos personas que tenían el oído abierto y que de alguna manera tenían esa habilidad para poder oír la voz de Dios, para poder discernir la voz del Eterno, cosa que los fariseos, los saduceos, los mismos epicúreos de aquel tiempo no lograron llevar a cabo. Con todo y su conocimiento, con todo y su teología muy profunda, jamás pudieron escuchar la voz de Dios. No le reconocieron. Ni Herodes, ni bueno, los magos en ese caso, pues venían a ciegas, venían a tientas, pero se supone que los doctores de la ley deberían de conocer cuándo el Mesías iba a venir.
Dice, por favor, vayamos a ver Mateo capítulo 6, verso 6. Entonces es muy importante que entendamos esa pequeña inferencia donde Dios le dice a Moisés, levántate de mañana y ve al río. Prácticamente tiene que ver con una instrucción muy particular, porque Dios iba a operar en poder, en gracia, iba a ejecutar sus juicios sobre una nación y un individuo soberbio y pecador a la nación. Capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús da por hecho que el pueblo de Dios ora. Jesús no está diciendo cuando se te ocurra orar, cuando te levantes, cuando te dé la gana levantarte en la cuarta vigilia. No, Él da por hecho que tú, mujer que estás aquí, que tú oras. Varón que estás aquí, cuya labor es ser sacerdote, es pastor, ser profeta de tu casa, Jesús está dando por hecho que tú oras abundantemente. Jesús da por hecho, joven que estás aquí, que al estar prácticamente una horda de demonios, al haber sido soltado en este tiempo, y los tiempos tienen que ser como los de Sodoma y Gomorra, Jesús da por hecho que de continuo estás orando, no me metas en tentación, líbrame del mal. Continuamente estás orando para que puedas huir, tener la gracia para huir de la fornicación y de la idolatría. Es muy importante entender esto. Los egipcios tenían que recibir una lección y Dios iba a poner un distintivo para que de alguna manera esa plaga pudiera caer solamente en Egipto, en el área donde residían los egipcios, pero no así en Gosén, no delante en este caso del Eterno. Dice que vinieron hordas de moscas y prácticamente todo tipo de moscas se dejaron venir, como si vinieran capitaneadas por una mente inteligente, hermanos, como si ellas tuvieran la dirección adecuada. Todas ellas llegaron puntualmente a la oración de Moisés, como si Jehová hubiese susurrado al oído de cada uno de esos bichos, para que ellos pudieran venir y presentarse en la hora en que el Señor los estaba requiriendo. Amados hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos la gran necesidad de poder pasar tiempo con Dios. Lucas 16, verso 1, nos habla de un indolente que no entendió es verdad. Fíjate nada más lo que dice la Escritura. Y aquí nosotros tenemos que estar muy, muy entendidos. Capítulo 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, juntos, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Juntos, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Vemos el aprieto en el que se encontraba un administrador de los bienes del Señor, un individuo que estaba desparramándolos. Parecía que la manera como él los gastaba, de verdad, tanto él creía como todos los que lo podían ver, que realmente el dinero le pertenecía a él. Fíjate nada más. Y dice que fue acusado delante de su Señor como un despifarrador de los bienes del Señor. Hermanos, el tiempo es de Dios. Y ninguno de ustedes, ninguno de los que estamos aquí presentes, tiene derecho a estar malgastando el tiempo de Dios. Dios de alguna manera va a estar demandando cada hora, cada día, cada sermón, cada oportunidad en que nosotros pudimos hacer bien, en que nosotros pudimos ir la doble milla. Dios va a estar demandando esas cosas. Muéstrame una persona que se la pasa viendo la televisión y te voy a mostrar uno que prontamente le van a llamar para de alguna manera pedirle cuentas y quitarle los bienes del Señor. Porque Dios no ha hecho prácticamente el tiempo para que nosotros lo malgastemos. Entendamos una cosa, Dios lleva prisa. ¿Cuál era la premura que había en el corazón de Jesús? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Yo pregunto, hermanos. El reino, el reino, el reino. Establecer el reino. El reino se tenía que establecer. Bueno, es importante. Si los que estamos aquí decimos que somos sus súbditos, debemos de alguna manera entender, los días son malos. Debemos de andar como sabios y no como necios, porque los días son malos. Entonces, yo te digo algo, muéstrame uno que duerme mucho y te voy a mostrar uno que pronto le van a perforar los ojos espirituales y no va a entender nada.
porque se trata de poder tener un ojo limpio, un ojo abierto. Recuerda, la lámpara del cuerpo es el ojo. Las marcas que tú pongas, esas son las que de alguna manera determinan lo que tú eres, el estado espiritual en que tú te encuentras. Por eso es importante, vemos que Moisés va de mañana, silba Jehová a la mosca, viene una horda de moscas distintas, diversas, moscas prácticamente que vinieron a hacerles la vida imposible a los egipcios, pero ellos tenían que estar entendidos. Segunda de Crónicas capítulo 16, verso 9, si había que poner en su lugar a este tipo de enemigos del reino, entonces tendríamos que tener esa actitud para de mañana buscar al Señor, porque dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano, ¿qué dice? Me buscan, me buscan. No hay lugar para ociosos. Este lugar es un lugar donde las abejas son obreras y cada una trae su cantidad de miel. El lugar de los zánganos es en otro lado, no aquí. Entonces entendamos, Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, juntos por favor. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de quienes tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, comprendamos estas cosas. Dios está queriendo establecer el reino, pero tú tienes que entender a quién te acercas, a quién le sirves, en qué ejército te estás enrolando. Mateo 14, verso 22, vayamos a ese texto. Dios iba a hacer maravillas como lo quiere hacer en tu familia y en la mía. En el capítulo 14, verso 22, nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Por favor, despedida la multitud, juntos, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahí tenemos a Jesús metiéndose con el Padre, en una dependencia total, en una humillación, en una humildad. No es que acabando la reunión se iba al Vips o se iba a cualquier otro restaurante a celebrar, no. Él se iba prácticamente a dar gracias y a pedir la revelación, el mensaje para el otro día. ¿Sí me explico? Allí estaba Jesús, por favor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos nos hemos visto azotados por diversas circunstancias? Enfermedades, escasez, desánimo, de alguna manera asaltos de los que nos rodean. ¿Cuántas veces nos hemos visto así? Esa es prácticamente la descripción de la vida de cada uno de nosotros. Una barca tan frágil, tan pequeña, que es azotada, que es lanzada de un lugar a otro, porque el viento es contrario. Tú quieres ir hacia el cielo, pero prácticamente las cosas pareciera que te ponen grillos en los tobillos y te quieren amarrar aquí abajo. Es muy importante entender esto, por favor, verso 25, juntos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia, quiero decirte que la vigilia, por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos tenían 3 vigilias. La primera vigilia empezaba de las 6 de la tarde a las 10, de acuerdo a Lamentaciones, capítulo 2, verso 19, por favor. La vigilia era cada una de las partes que componían una noche. Los judíos tenían 3 vigilias, las cuales se componían del mismo tiempo. Lamentaciones, capítulo 2, verso 19, nos dice, levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Allí está. De las 6 de la tarde a las 10 de la noche era la primera vigilia. De las 10 de la noche, en este caso, a las 2 de la madrugada era la segunda vigilia. Jueces 7:19, por favor. Recuerda, Jesús llegó caminando sobre el mar en la cuarta vigilia. Pero de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, nos dice Jueces capítulo 7, verso 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Si te das cuenta, en el contexto era un contexto de guerra, ¿cierto o no? El de clamar por los niños es un contexto de guerra, ¿o no?
también tiene que ver con un contexto de guerra. Hermanos, tenemos que dejar de dormir mucho y tenemos que empezar a afligir esta carne, a pedir la ayuda de lo alto. La tercera vigilia tenía que ver prácticamente de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, Éxodo capítulo 14, verso 24. Estas eran las etapas en que se conformaban las vigilias judías. Éxodo capítulo 14, verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, que dice, ¿qué fue lo que hizo Jehová en la vigilia? Trastornó el campamento de los egipcios. A ver, yo quiero preguntarles, muchas veces ustedes que oran, ¿a qué horas son levantados? ¿A las 12 de la noche? ¿A las 9 de la noche? ¿A las 9:15? En la madrugada. Y si eres atento y checas tu reloj, casi siempre es 3 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana, 4:30. ¿Por qué crees que Dios hace eso? Como que hay un apartado particular, como que hay una puerta espiritual que se abre a esa hora para que se pueda liberar la autoridad, la gracia, la liberación. Por eso es que poníamos como ejemplo la heredad del beso desde Beethoven hasta el último pupilo, y ellos lo valoraban, y ellos eran habilidosos. Bueno, hermanos, si hemos de trascender, si hemos de ser victoriosos y al menos salvar nuestro pellejo, tendremos que hacernos hombres de oración. ¿Cuántos dicen amén, amados? Tendremos que afligir, deja un poco las hamburguesas, apaga la televisión ya de siempre para siempre y dedícate a descansar y levántate a la hora que Jehová te levanta, si es que quieres prevalecer. De lo contrario, amigo, no creo que vayas a llegar muy lejos. De acuerdo a las vigilias romanas, los romanos conformaban la noche en 4 vigilias, que eran de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, era la primera vigilia. La segunda vigilia era de las 9 de la noche a las 12, o en este caso a medianoche. La tercera vigilia eran de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ahí estaba la cuarta vigilia. Tienes que entender algo. Implicaba velar, implicaba vigilar, implicaba estar despierto. ¿Qué fue lo que no hizo Pedro, Juan y Jacob? ¿Qué fue lo que no hicieron? Se durmieron. Las tinieblas bajaron. De hecho, dice la Escritura, implícitamente dice que les fue dado un espíritu de sueño. ¿Cuántas veces no nos ha pasado así? Yo pregunto. Hermanos, tenemos que estar muy atentos. La Biblia dice en el Génesis capítulo 19, verso 5, vamos a ver los beneficios de poder velar. Capítulo 19, verso 15 de Génesis, ¿qué fue lo que sucedió en la cuarta vigilia? Ya dijimos, la cuarta vigilia comprendía desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana en las vigilias romanas, y en este caso abarcaba lo que era la tercera vigilia de los judíos desde las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, ¿sí? Solo una hora de retraso. Y al rayar el alba, o sea, a la primera vigilia, segunda, tercera o a la cuarta. A la cuarta vigilia, dijimos que de las 3 a las 6 de la mañana, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. ¿Qué dice? Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Qué vemos que sucede en la cuarta vigilia? Liberación. Amén. El Eterno baja y en la cuarta vigilia susurra a los suyos, escápate cual ave de lazo, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Yo te pregunto, a los trasnochadores que se durmieron ese día a las 4 de la mañana, ¿qué sucedió con ellos? Perecieron. A los flojonazos que no se paraban por nada, ¿qué pasó con ellos? Perecieron. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que meter en cintura nuestro cuerpo, hermanos. Este cuerpo, entre más le des de dormir, entre más de alguna manera te veas en el espejo porque estás yendo al gym, este cuerpo se va a sentir de alguna manera halagado, se va a sentir muy bien, te va a llevar a que te pongas camisetitas donde se marquen tus mazos. Yo te pregunto, ¿qué tonterías son esas cuando en cualquier momento, con mazos o sin mazos, la gente va a perecer? Nosotros necesitamos estar muy atentos porque en las vigilias, hablando de la cuarta vigilia, viene liberación, hermanos. Jesús vino a la cuarta vigilia caminando por el mar. ¿Cómo estaban sus discípulos? ¿Les ha pasado, hermanos, que de repente viene una carga y te levantas a orar por otra persona y de repente te enteras que fue librada de la muerte
que fue librada de un accidente, que fue librada de una violación. Hermanos, es una realidad del mundo espiritual. Y nosotros tenemos que dejar de ser discípulos ordinarios, bebés. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. De hecho, tenemos una promesa hermosa: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y sabes dónde se la dieron? En Cesarea de Filipos. Y en Cesarea de Filipos está el monte Hermón. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Enoc, dice que 200 ángeles descendieron ahí en el monte Hermón, y ahí fue donde vieron a las hijas de los hombres hermosas, y entonces tomaron cuerpos humanos y se metieron con ellas, y engendraron los híbridos, los monstruos horribles de 7 metros, 11 metros, grandes monstruos. Y ahí mismo Jesús lleva a sus discípulos y les dice: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Pero era importante, nosotros tendríamos que entender por qué causa yo amo a los que me aman, me hallan los que de madrugada, los que temprano me buscan, dice la Escritura. Tenemos que cambiar nuestra forma de concebir la oración, hermanos. Amén. Daniel capítulo 6, verso 18. Ya vimos liberación aquí. Es muy importante, madres de familia, hagan el hábito con sus hijos. Acuéstenlos temprano, permítanles dormir lo que tienen que dormir y levántenlos a orar, hermanos. Que Dios escucha, dice la Escritura, en la boca de los que maman y de los niños perfeccionaste la alabanza. Amén. Capítulo 6, verso 18 de Daniel, por favor. Gloria a Dios, dice así: llegó el rey y se fue a su palacio, y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Por favor, siguiente verso. El rey pues se levantó muy de mañana. ¿En qué vigilia se levantó? En la cuarta vigilia. Y fue apresuradamente al foso de los leones. Por favor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Por favor. ¿Qué respondió Daniel? A ver, leámoslo todos juntos, ustedes lo tienen. Entonces Daniel, ¿qué dice? Oh rey, vive para siempre. Por favor, 22. El cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿A qué hora le enviaron el ángel a Daniel? A la cuarta vigilia. En la cuarta vigilia Dios cerró la boca de los leones. Hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos sentido sumamente débiles cuando los bribones se suben al camión y empiezan a decir que no vienen a asaltar a nadie, pero que necesitan billetes de no menos de 200? ¿Cómo se siente uno? Y luego peor, si vienen tatuados todos de la cara, pues se siente uno peor. Y yo he visto a muchos hermanos que cuando pasan esos ladrones a quitar todos los bienes, las pertenencias del pasaje, de repente no sé qué pasa, pero a esos no los tocan, se brincan: o tú muévete, me estás estorbando, y empiezan a quitarle lo demás, a hurtar las pertenencias. Y el otro dice: ah, caray, Dios me guardó. Claro, es seguro que alguien estuvo orando por ti, es seguro que Dios metió a alguien un día anterior. Ora por este porque lo van a afectar, ora por él. ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. Como recuerdo una ocasión que se subieron, una mujer que iba bien alajada, hermanos, cuando se subieron, se paró uno en la puerta y otro, dos en la puerta de atrás, y de repente: a ver, señores, por favor, saquen sus pertenencias, no hagan ruido, no vamos a cometer violencia, pero necesitamos que se muevan, llevamos prisa. Chofer, cierra las puertas. Pobre mujer, se quitaba las alhajas y se las estaba tragando, y del miedo se las pasó, hermano. Y cuando llegaron sobre de ella, hermano, y al otro que estaba allí traía su herramienta, era un cristiano, ni siquiera le hicieron nada. Y a todos los demás los bajaron, y al rato: oiga, usted venía con ellos. No, yo no venía con ellos, pues a mí también me iban a quitar, pero no sé por qué a mí no me quitaron. Bueno, aquí está la respuesta. Dios envía a su ángel y cierra la boca de los leones. Ay, pero no me detuvo un tubazo que me dieron. Cállate, cállate la boca. Pues eso es nada más para que te quede el testimonio que te libró de que te quitaran la cabeza, no que te sacaran un chichón. ¿Sí me explico? O sea, es muy importante porque esos hombres son muy violentos, hermanos. Cuando yo estaba de la edad de la muchacha, pues la gente se peleaba de a uno por uno, y la gente, si no traía, ya, lárguese de aquí, ya. Ahora no, ahora si traes, te dan. Y si no traes, pues también te dan. O sea, ya no hay modo de librarla. Necesitamos que Dios mande su ángel para que nos pueda librar. Amén, hermanos. Vamos a ver Génesis 32, por favor. En el verso 19, hablando de Jacob.
Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos, o sea, la primer vigilia, los pasó por el río. Dice: a todo lo que él tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, juntos, hasta que rayaba ¿qué? ¿Qué vigilia era esa? La 4ª vigilia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba, déjame porque ya llegó la 4ª vigilia. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¿Qué hacía su hermano con 400 hombres? ¿Le estaba tratando de celebrar una fiesta, algo así? No, venía a asesinarlo, hermanos. Pero en la 4ª vigilia enviaron un ángel que le cambió el corazón, los sentimientos, le borró el rencor al otro asesino, y Jacob pudo prevalecer. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos con Dios, hermanos? ¿Sí me explico? Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Lucas 21:36. El príncipe del poder del aire en Egipto se llamaba Belcebú, era el dios de las moscas. Pero en esa ocasión Moisés tenía, o más bien Dios a través de Moisés le iba a enseñar que el verdadero poder lo tenía Dios aún sobre las mismas moscas. Amén. Lucas 21:36, por favor. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, ¿de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La instrucción es: estate despierto, desmañánate, estate atento a la voz de Dios, para que puedas escapar de lo que va a venir hacia este mundo pecador, para que puedas ser digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el requisito, hermano? Velad. ¿Cuándo? En todo tiempo. En la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera, en la cuarta. Habrá periodos donde te organices en veladas de oración. Tendríamos que aplicar veladas de oración. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros tenemos que estar velando, pero también orando. ¿Para qué? Digo, pues por pura gracia tendríamos que ser dignos, no por obras de justicia, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Hermanos, se han soltado demonios muy diferentes a los que estaban hace algunas décadas atrás. Las tentaciones son muy tenaces, son muy persistentes, son muy variadas, son muy grotescas, son muy agresivas. Las cosas no son como solían ser tiempo atrás. Nosotros necesitamos redoblar esfuerzos, hermanos, en la gracia de Dios, echar mano de la vida eterna. Usted necesita, usted que no es salvo, necesita arrepentirse y pedirle a Dios que lo salve. Y la actitud que tuvieron los discípulos cuando ellos dijeron: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿valdrá la pena estarse desmañanando, hablando tonterías en la noche en lugar de irse a dormir temprano? No, no hay que estar perdiendo el tiempo en trivialidades. Si ya no tenemos nada que hacer, hay que irnos a descansar para que podamos estar habilitados para la hora que el Rey nos llama, la hora en el que el Rey nos levanta. ¿Cómo recuerdo el testimonio de John Lennon? Tal pareciera que el diablo también se mueve a esa hora. Y alguien le dijo: señor Lennon, ¿cómo le hace usted para componer? Es usted un maestro.
Y Lennon dijo, pues uno no hace nada realmente, tú sabes, está uno en la cama y de repente algo viene sobre de ti. Y cuando te das cuenta ya estás en el piano tocando y escribiendo. Dice, es mi musa la que me inspira. Tal pareciera que también en esa hora, hermanos, ¿no son los ataques demoníacos también a esa hora? Entonces digo, con esta información solamente vemos nosotros que pues solamente se confirma la escritura, ¿no? De que es la hora difícil. Y en ese momento Dios comienza a pasar, en este caso lista con sus ejércitos, y buscar a los hombres de Dios, a los guerreros. De hecho dice el profeta, ¿no? Busqué uno entre el pueblo que se pusiese en la brecha y que hiciese vallado. ¿Pero qué dice? No lo hallé. La mayoría estaban roncando, la mayoría estaban desmañanados, la mayoría apagaron la tele ya tarde, la mayoría se fueron a una fiesta y no hubo quien pudiera hacer brecha o tapar las brechas que se levantan en el muro de Jerusalén. Hermanos, si hemos de prevalecer, tendremos que levantarnos con esa idea, hermanos. Amén. Tendremos que disciplinarnos. Tienes que entender muchas veces nuestros niños. A ver, yo les pregunto, hermanos, a mí me llegó a pasar, de niño me atormentaba una bola negra que me venía persiguiendo, hermanos. Y siempre soñaba yo que esa bola venía girando, y yo por más que corría, mis piernas eran muy pesadas y eso me espantaba. Yo muy pequeño no hallaba la manera de poderle explicar a mi papá. Mi papá estaba con la jarra, imagínate que me iba a entender, y yo sufriendo pesadillas. Que se liberan los demonios, los brujos comienzan a hacer sus conjuros, y comienzan a regalar rosas, a aventar cochinada y media a las iglesias, a las casas. Y hermanos, la iglesia está chupándose el dedo. Yo pregunto, ¿será correcto? ¿O tendríamos que tomar las armas de guerra y levantarnos para poderle hacer frente al enemigo? Tenemos promesas muy hermosas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y donde dos de vosotros se pongan de acuerdo en algo que pidan al Padre, yo lo haré. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante precisamente lo que dice, los cóncubos, los íncubos, son demonios muy perversos, hermanos. Y son los autores de tanto homosexualismo y tanto lesbianismo también. ¿Sí me explico? Son, literalmente, escuché, termino con esto, dice el hombre que Dios le había dado un don. Y el vecino prácticamente tenía un pequeño bebé que tenía escasos meses de nacido. Pero dice que sus padres estaban angustiados porque de repente a cierta hora el bebé comenzaba a retorcerse y a llorar y se ponía rojo. Y lloraba y lloraba y lloraba, y el pobrecito bebé no podía manifestar de dónde procedía el dolor. Solo se movía, se sacudía. Dice que un día lo invitaron a este hombre, lo invitaron a ir a la casa de estas personas, y él llegó exactamente cuando el niño se estaba retorciendo. Dice, yo vi en el espíritu que un ser de 3 metros con unas garras horribles se acercó con su mano huesuda y le metía el dedo en el ombligo al niño. Le empujaba el dedo en el ombligo y obviamente el niño sentía el dolor y se retorcía. Dice, en ese momento oré por el niño y reprendí al demonio en el nombre de Jesús. Nunca jamás volvió a molestarlo, porque esas cosas son una realidad. Los demonios se mueven. Esa lujuria, esa pornografía que no puedes dejar, muchas veces tiene que ver con influencia que ha venido de otro lado. ¿Se me explicó? ¿No les ha pasado? Muchísimas blasfemias, groserías que ni de impío las decías y de repente corre un río de groserías en tu cabeza. ¿De dónde crees que vienen? Del mismo infierno. Entonces resumimos. Moisés es ordenado, vete temprano y le vas a decir esto a Faraón. Levántate de mañana. El Proverbio 18 dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que de madrugada me buscan, o sea, en la 4ª vigilia. Dijimos que las vigilias judías eran 3 tiempos, 3 lapsos que componían la noche, y en este caso las romanas, 4 vigilias. Amén. Y la que de alguna manera vemos de las 3 a las 6 de la tarde, la 4ª vigilia, vemos que en ella hay liberación, en ella se envían ángeles para poder de alguna manera reventar a los demonios, y en ellas prácticamente vemos la gracia de Dios para poder liberar al pueblo. Jesús venía caminando sobre el mar y dice que percibió en su espíritu que su pueblo estaba en problemas.
Él vino caminando sobre el mar y de repente reprendió al viento, se cayó como un niño y entró a la barca y les dio una enseñanza, hermanos, en la cuarta vigilia. Póngase sobre sus pies. Hoy tenemos que ponernos en orden de batalla. Y la manera más eficaz, una de las más eficaces para nosotros poder orar con libertad, si la conciencia nos reprende, tenemos que de alguna manera limpiarla, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos y confiar en que Jesús puede limpiar nuestros pecados, puede borrarlos. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a meditar en estas cosas. La hora cero para los endemoniados, la hora cero para el diablo, donde sale a ser pilladas, hermanos, y la iglesia tan niña no alcanza a comprender qué es lo que está pasando. Divisiones, fornicaciones, asesinatos, rebeliones de los hijos hacia los padres, y no entendemos muchas veces que estos seres están detrás de cada desgracia. Y el pueblo necesita levantarse en celo, en fe, y pelear prácticamente haciendo uso de las herramientas de Cristo, prevalecer ante los adversarios. ¿Por qué no hoy te sinceras con Dios y hablas de todo tu corazón? No palabras inventadas, sino palabras que salgan de tu corazón, de lo más profundo de tu corazón, con toda sinceridad, y le pides al Señor que te perdone porque has descuidado la oración, que te perdone porque tú sabes que esta predicación fue para ti, sabes que te ha querido levantar y no te levantas. Pídele perdón, tú que descuidas las veladas de oración, tú que descuidas las reuniones donde la iglesia se centra para orar. Pídele perdón, porque esos son los medios de gracia que el Señor ha escogido para poder bendecir al pueblo. Y tú que estás queriendo cambiar, que estás queriendo realmente ser salvo, renuncia a tus objetivos, metas y propósitos vanos, temporales, egoístas, donde solo estás buscando tu satisfacción, y métete al proyecto de Dios, y verás cómo el Espíritu Santo te llena, te bautiza y comienza a usarte de manera poderosa. Levántate y sálvanos, Señor. Levántate y sálvanos, Señor. Tú has vencido a todos tus enemigos y los dientes de los perversos quebrantaste. Entrégate a Jesús, ríndete al Señor. Dile que no has andado fervorosamente. Dile que te has entibiado. Dile que has descuidado su palabra, que has descuidado la comunión con Él, que la has cambiado por platicar más con las criaturas que con Él, que la has cambiado más por estudiar la filosofía que estudiarlo a Él. Pídele perdón en esta hora y comenzarás a sentir la gracia para poderte levantar y platicar con Él. Levántate y sálvanos, Señor. Levántate y sálvanos, Señor. Tú has vencido a todos tus enemigos y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. Sobre su pueblo, su bendición. La salvación es de nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. Sobre su pueblo, su bendición. En el nombre de Jesús.
Padre, venimos a poner delante de ti, Señor, estas personas que hoy quieren rendir su voluntad ante ti. Estas personas que hoy reconocen, Señor, que están poseídos, Señor amado, por el pecado. Que una fuerza invisible los gobierna y los lleva a quebrantar tu ley. Hoy en el nombre de Jesús oramos por ellos. Con la autoridad que tú le has derogado a la iglesia, Señor, y con la libre voluntad que ellos mismos, Señor amado, de su propia voluntad, Señor, ellos deciden rendirse a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús, rompe, Señor amado, el yugo que les ha amarrado. Quebranta, Señor, las cadenas, Señor, de hábitos malos. En el nombre de Jesús, cualquier espíritu, Señor, íncubo, cóncubo, espíritu de seducción, espíritu de sensualismo, espíritu de lujuria, espíritu de brujería, de hechicería, de pitoniza, en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús. La salvación es de nuestro Dios, la salvación es de nuestro Dios, sobre su pueblo, su bendición. Ejercítate en la piedad. Decide habitar bajo las alas del Altísimo. Ahí morarás bajo su poder, bajo su cobertura, bajo su influencia, y el pecado no se enseñoreará más de ti. Su vara y su cayado te van a infundir aliento. Y aunque andes en el valle de sombra, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Pero es necesario, iglesia, levántate, ordena tus tiempos, quita tus malas costumbres de estarte durmiendo, desvelando en vano. Digo, entendemos que cuando hay un propósito, ambas cosas son una bendición. Pero cuando la gente se desvela por idólatra, por estar de mundana, viendo el televisor, cuando se desvela por estar platicando trivialidades, tonterías, cuando se desvela porque sus pecados le acusan y hasta el sueño se le va, eso es solamente una invitación para que te arrepientas de tales actitudes y que puedas tomar una forma de caminata muy diferente, para que a la hora que el Rey a Él le plazca llamarte a una audiencia, a la cuarta vigilia, tú puedas levantarte con gracia y decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Levántate y, como dice Lamentaciones, da voces por la noche, clama por tus chiquititos, clama por tus pequeñitos, da voces por la noche. La salvación es de nuestro Dios, la salvación es de nuestro Dios, sobre su pueblo, su bendición. Gracias, Señor, gracias. La exposición de tu palabra nos alumbra, Señor. Bendito eres por la suma de tu palabra. Bendito eres, Señor amado, porque tu libro es el único libro autorizado para revelarnos tu naturaleza, para revelarnos tu poder, para revelarnos tu amor, para revelarnos que el reino de las tinieblas está vencido ya, Señor, y que tú tienes autoridad sobre todo trono, sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda hueste de maldad en las regiones celestiales. En el nombre de Jesús, guarda tu iglesia, Señor. Reprende, Señor, todas esas cosas que le van a dañar. Llévanos a concientizar, Señor, que hoy tomemos decisiones muy radicales, Señor, muy sensatas, muy de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias.
Gracias, Padre Santo. Llévanos con bien a nuestros lugares, Señor amado. Quédate con los hermanos de esta casa, Señor. Bendícelos, ayúdalos, habilítalos para tener comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.